84, que me llamaron desde la DAT, o sea, la Dirección de Asesoramiento y Servicios Tecnológicos del Ministerio de la Producción, que existe todavía en Rosario y que está haciendo una muy buena función. Es una institución parecida al INTI, más pequeña y que tiene que ver con la provincia. Lo trabajaron a través de un programa de ONUDI y trajeron un montón de equipamiento para darle servicios a las empresas. Empezamos de esa manera, capacitando también a la gente. Y bueno, como la central estaba en Rosario, se buscó generar nodos en distintos lugares que fueron en Venado Tuerto, en Rafaela, en Reconquista y en Las Parejas. ¿Cómo fue designado? Porque eran en aquel momento, en el 84, cuando fue creado, eran las ciudades más industriales y Las Parejas era la más industrial en proporción con los habitantes. Se decía, y está escrito, de que fue la localidad más industrial en proporción de los habitantes. Por eso cayó la DAT acá. Y bueno, en eso me ayudaron mucho los industriales, el Centro Industrial de Las Parejas, donde fui a proponerle, Gabito estaba Herbert Castellano, y yo necesitaba un lugar donde poner los equipamientos que me iban a traer para hacer los ensayos y ayudar a asistir a las empresas y hacer la capacitación a las empresas. Entonces, las capacitaciones las empezamos a hacer en el Centro Industrial de Las Parejas, pero lógico, esa Dirección de Asistencia Tecnológica, que era una institución, no solamente tenía que trabajar para Las Parejas, trabajaba para Armstrong, para Las Rosas, para Correa, Cañada no, porque no es industria metalmecánica, sino que es maderera. Pero bueno, de esa manera se capacitaba en el centro industrial y los servicios que teníamos equipos para ver los análisis, la dureza o por qué se producía la rotura de las piezas, de las máquinas o los planos, etcétera, etcétera. Buscamos un lugar que Herbert era el director de la escuela, de esa parte donde está la escuela ahora, la escuela especial. La escuela especial, y bueno, nos dio una parte que era que ahora está la parte de computación. Ahí nos instalamos y a partir de ese momento fuimos creciendo, yo poniendo en gente de 3 a 4 o 5 personas. La primera que me acompañó fue Viviana Bravi, que la fui a buscar para ver porque teníamos que armar y coordinar todas las capacitaciones. Y después llegó Cristian Volpato, que era retirada del Banco Provincial, y otras personas, y de esa manera fuimos formando la estructura. Todo eso fue hasta que en el año 2005 vine con una idea a los empresarios de que había un crédito muy, muy blando para hacer el edificio. Yo le tenía miedo y consideraba que era muy difícil porque era mucho dinero para pedir, pero los empresarios me dijeron tenemos que tener un lugar y una identificación. Y así empezó la construcción de ese edificio que estuvo adentro durante todo este tiempo, la Fundación Sideter y la DAT. En el 84, como yo venía contando la historia, aparece la DAT. En la época de los 90 hubo un deterioro, si no se acuerdan, en la época de los 90, deterioro económico en la provincia. ¿Y qué pasaba? Toda esa institución que ya tenía los equipamientos, tenía la forma de poder no solamente ir a visitar las empresas y asesorar las de Las Parejas, sino tenía la función de ir por toda la región. El gobierno llegó a no mandarme dinero para ese mantenimiento. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, yo acá no me voy a quedar leyendo un diario para que me paguen un sueldo. Yo quiero hacer algo más. Y bueno, yo venía pensando justamente con otro muchacho que era el de Rafaela, que así como fue que Rafaela también creció,
charlamos y decimos, vamos a buscar una forma de encontrar para seguir con esto. Y una forma de encontrarlo fue haciendo una institución paralela a la DAT para los gastos y darle crecimiento a esto que no podía hacerlo la provincia en su momento. En su momento lo único que hacían es pagar el sueldo mío, que yo era empleada del Estado, y un teléfono. Lo demás se generaba a través de los servicios y por eso se creó Sideter para hacer el blanqueo, digamos, del dinero que entraba y salía. Bueno, fui con la idea a Sideter, al centro industrial, lo tomaron muy bien, al intendente de las parejas, que era Marconato en aquel entonces, y así fue como empezamos los trámites de una fundación, porque considero que la fundación es una institución donde los proyectos internacionales se consiguen con mayor facilidad que una asociación civil sin fines, una asociación civil o todo eso. Entonces hicimos, y por supuesto hicimos el estatuto, y ese estatuto en un principio tenía 43 empresas que iban a ser fundadoras de Sideter, de las cuales había de las parejas la mayoría, pero había de Armstrong, había de Las Rosas, había de Casilda, había de Correa, de las cuales armamos todo el expediente, lo presentamos, pero no salió así. Permitió solamente que saliera con el Consejo de Administración, que ya lo habíamos determinado en una reunión en el centro industrial donde hubo alrededor de 80 personas ese día, y que presentamos y preguntamos quién querían ser del Consejo de Administración, que eran 6, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y los vocales, eran 8. ¿Qué pasó? Bueno, dijeron, no, esto se hace con los 8, si no, no sale. Era la época en la cual se hacían muchas fundaciones y había casos de que traían equipos de afuera sin impuestos, sin pago de impuestos. Entonces no querían armar fundaciones, especialmente fundaciones que no tenían objetivos sociales como los nuestros. Entonces yo, bueno, ustedes me pueden conocer que soy bastante, digamos, pesada en las cuestiones de los expedientes. Cada 15 o 20 días estaba en Santa Fe, pero 2 años nos costó sacar la Fundación Sideter, del 98 al 2000. Y salió de esta manera. Tal es así que cuando llegué con los papeles y a decirle que iba a salir, los reuní a los 8 que estaban representados, 2 de las parejas, 2 de Armstrong, 1 de Las Rosas, 1 de Fuentes, que es Osvaldo, que ahora es el presidente. Estaba representado de esa manera porque así le habían elegido. Dijeron, lo hacemos igual, después hacemos la reforma. Y bueno, ahora ya en el 2017 ya tienen la reforma con una ampliación que ya hay 20 integrantes en la Fundación Sideter. La Fundación Sideter, como toda fundación, es cerrada, o sea, su estructura es cerrada. Costó mucho para conseguirla, la personería jurídica que la obtuvimos el 6 de enero del 2000, y para hacer la reforma que se logró en el año 17, y más abrirla, o sea, como está ahora, que hay representantes de la Cámara, representantes de las cámaras de las provincias, de Buenos Aires, de Córdoba, de ACIMA, AFAMAC, Magriba, que son de la máquina agrícola, y también de los centros industriales de la región. Está Armstrong, Las Parejas, Las Rosas, Firmat, Casilda, o sea, hay muchos centros industriales, Marcos Juárez para Córdoba, así que hay muchos centros industriales que lo representan, que están representados en la Fundación Sideter. Fue el primer centro tecnológico, y lo creo porque de que se creó en Argentina, pues esta idea la traje, como estábamos comentando, tuve la oportunidad a través de la DAT de conseguir un montón de becas, y por ser mujer más rápido, en aquella época, ya sea el BID o Naciones Unidas tenía temas de la diversidad, ¿no es cierto?,
Entonces elegían mucho a las mujeres. Eso no es por mis condiciones, sino por ser mujer. Me tocó muchos becas. Hice una en el año 86, una en el 99, en el 89, donde tuve tres meses en Italia, viendo distritos industriales, que es similar al clúster, que después, si querés, charlamos, y viendo centros tecnológicos que la Unión Europea en aquel entonces ya había armado la Unión Europea y tenía dinero, y a todos los países que constituían la Unión Europea le daba dinero para construir y poner en marcha los centros tecnológicos. Uno de los trabajos finales de esa beca fue armar un centro tecnológico para la máquina agrícola. En el 89, imagínate que lo pude hacer realidad en el año 2006. Siempre iba a Buenos Aires, iba en la época de Menem con la primera secretaria PYME, porque no existía el ministerio tampoco de Ciencia y Tecnología o de la CEPYME, no existía, pero sí habían puesto una secretaria y le contaba lo que había visto, las cosas, y no me entendían, porque lógico, eran épocas que la industria estaba, pero no estaba asistida de esa manera como ahora existe en este momento, ¿no? Que hay una asistencia y una capacitación intensiva y que se debe intensificar cada vez más para poder seguir subsistiendo. Eso es importante. Pero bueno, desde el año 89 al 2000 esperé y pude, digamos, convencer. Por supuesto, esto no lo hice yo sola, fue acompañado por el Consejo de Administración, que me tuvo confianza, y fueron ellos a firmar, porque yo no soy miembro de Sideter, yo era gerente, coordinadora de Sideter. Entonces yo le iba contando lo que pasaba y cómo podíamos lograr crecer, y ellos tenían mucha confianza en mi persona, y hasta el edificio, la gente de Sideter, del consejo, fueron todos, porque sacamos un crédito, fueron todos a Buenos Aires de la escribanía, y firmaron la garantía de ese edificio, que sacamos 4,5 millones de pesos en el año 2006. No me acuerdo los dólares, pero con eso hicimos el edificio. Y también no me tengo que olvidar de Heraldo Mansilla Bocha, porque si no fuera por él, que donó en la hectárea donde estamos, muy visionario, cuando le fuimos a contar con Juan Carlos Valdano, fuimos un día y le contamos que queríamos hacer eso y que necesitábamos un lugar, y que estaba discutido con Armstrong, y él dijo: no, se los dono yo para que esto quede en las parejas. Y después fíjense que necesitábamos, para hacer la licitación, para hacer contratar a un arquitecto, un estudio para hacer la licitación, y necesitábamos dinero, y así fue la generosidad. Raúl Crucianelli de Armstrong, que no lo poníamos en Armstrong, me dice: yo tengo relación con Obey, y con el hermano o el tío de Obey, vamos, y me pasó a buscar, y trajimos $1 millón en aquel entonces. $1 millón era $300.000. Con eso pudimos hacer los planos, la licitación, el estudio de suelo, y compramos un montón de cosas que era para la construcción. Y así empezamos. Empezamos en el 2010, 2007 o 2008, y en el 2011 hicimos el traslado. O sea que Sideter vivió en el lugar de la escuela donde está la parte de computación, desde el 2000, no, antes de 2000, desde el 95-96 hasta el 2011, que nos trasladamos y tuvimos nuestro propio edificio. Mira, yo recuerdo siempre
Y lo digo siempre que cuando yo empecé, que era la primera mujer que aparecí como ingeniera acá, y digo, y tenía que ir a visitar empresas, y los hombres, ¿qué me van a dar bolilla de esto cuando yo les diga algo? Y me tocó ir, lo conté el otro día, ir a Funcas a hablar con Castellano. Y hablaba de metrología. Y ellos me decían, no, si yo lo hago con los dedos así, tomando con los dedos la medida. Y esa es la manera en la que yo empecé. Años posteriores, yo iba a las empresas y decían, ¿qué pasa que se rompió una agroparte y que no lo pueden arreglar? No, estamos esperando el colectivo que trae la pieza desde Salta o de Jujuy que se rompió. Entonces traían la pieza y con esa pieza rota volvían a hacer una pieza nueva y se la enviaban. O sea, no había planos ¿qué te puedo decir? En el 90 y tantos, hasta que en el 95, 94, 93 empezó a aparecer la idea de los planos y especialmente una parte muy importante fue la oficina técnica que tuvo Apache. La oficina técnica que tuvo Apache fue un ejemplo de, digamos, para todas las industrias de acá, pues tenía en aquel entonces una oficina muy excelente, muy ordenada para poder hacer la construcción. Pero no tenía en aquel entonces tampoco los softwares de 3D de asistido por computación, o sea, para dibujar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A través de programas fuimos diciendo, hay subsidio para lograr esto, y le fuimos demostrando con las empresas líderes de las parejas y de la zona también, pues trabajamos en las otras zonas, fuimos enseñándoles cuál era el resultado, y así todas las empresas fueron adquiriendo el software. No solamente fueron haciendo los planos para verlos para la producción, para mandarlos a hacer los agropartes, sino que también a través de sistemas asistidos por computación. Y otro de los ejemplos, otra cosa que hubo un cambio mental y un clic en los empresarios fue cuando que fui a buscar a Marconato en aquel entonces, en el 94, 95, tuvimos a un proyecto internacional con España, donde vino, muchos lo deben conocer, Luis Márquez Delgado. El profesor Luis Márquez Delgado, que España no tenía la misma maquinaria, pero sí tenía un trabajo espectacular sobre la máquina agrícola y la pulverización, por ejemplo, el sistema y el sistema de producción, que él me ayudó tanto que me trajo el jefe de producción de John Deere, España, otra persona de John Deere que hacía los manuales del operador, que no existían los manuales de operador en las máquinas. Bueno, y de esa manera fuimos capacitando, viendo cómo se ordenaban los almacenes, cómo hacer el layout de la planta. Por supuesto, siempre ayudados también por profesionales del INTI, de las universidades, que traíamos a capacitar aquí. Pero bueno, esta gente española que venía del primer mundo y que estaban en empresas avanzadas y que lo veían a John Deere, ¿no es cierto? La máquina John Deere era importantísima. Fue un antes y un después de este crecimiento. Y a partir de ahí, digamos, yo siempre anhelé de tener que en algún momento los empresarios le dieran importancia a la parte tecnológica, que le diera importancia a la innovación, a la incorporación de tecnología, no solamente a los productos, sino adentro en la producción. Y bueno, pasaron muchos años, porque antes se manejaba desde el punto de vista de la venta y la comercialización y la compra era lo más importante, hasta que, bueno, se dieron cuenta que la innovación, la productividad, la forma de trabajo tiene que ver, y el ganar el dinero, o sea, la rentabilidad de una empresa,
mucho tiene que ver con la parte tecnológica. Y empezaron a venir y con los programas que nosotros traíamos de subsidio, que fueron los primeros que trajimos al interior del país, porque todos los programas de subsidio quedaban en el Gran Buenos Aires y Buenos Aires. Aprendieron que podían lograr conseguir dinero para desarrollar máquinas, para comprar algunos equipos, para pedir asesoramiento al INTI, al INTA o a otros profesionales que le ayudaran a crecer. De esa manera fuimos incorporando también ingenieros, tratando mediante estos programas, ingenieros en las plantas, que fueron cambiando la estructura, fueron cambiando el conocimiento. Y bueno, esto es lo que hizo hacer crecer la parte tecnológica en la industria.